Cualquier cosita nos avisa. Ya, no, está ahí en el... Van a estar ahí en el módulo. El módulo, ya. Chiquitito. Cualquier cosita nos avisa. Ya, esperemos que todo funcione. Esperemos. Ah, se me olvidó revisar esta cosa. Ahí come. Tanto. Ahí. Para que no caiga tanto. Esto. Autista hablante. Ah. Ah. Y eso ya. Ahí. Ah. Ahora déjame. Eso sería todo. Y quiero ver la prueba para ver de dónde. Ah, de ahí. Ah. Esta es la zona que la cámara no está tomando. Ah, pero ¿qué dice ahí? Dos. Bueno, no le tomo nada. Bueno, wow, danos más. 5. Ya. Bueno, buenos días. A ver, vamos a poner ahí cómo está la gente que está online. Aló, ¿se escucha? Hola, sí. Hola, profe. Hola, profe. Hola, ya les va a tocar aquí también, no sé, a ver. Si yo escribo aquí, vamos a abrir aquí, ¿ah? Hay las cosas típicas que uno escribe. ¿Se lee o no? Sí, se ve, profe. Se ve perfecto. Ya. Bueno, les cuento que YouTube todavía no me atrevo a hacer tanto experimento, así que vamos a probar primero las clases con Zoom. Se supone que la conexión a internet en la universidad es mejor, así que debería ser una transmisión bastante estable. Y no sé si la próxima clase, que sería este jueves, porque de hecho ya tuvimos un problema, porque esta no es la sala. No sé si notan que no está en la sala. Claro, estuvimos esperando en una sala y no fue, el equipo algo no le funcionaba al equipo. Así que al final nos trajeron a esta sala, así que estamos cruzando los dedos que todo funcione bien aquí. Así que una vez que echemos a andar el Zoom, ya con eso nos vamos a conformar. Así que bienvenidos a todos. Este es como estreno de clase en sala. Aquí hay, yo diría que casi 20, no sé cuánto es, 5. 5, 10, 5, 17 alumnos presenciales. Ahora, la cámara apunta para acá, así que no los ven ustedes. Pero bueno, créanme, a ver, hagan un ruido, salúdenlo a los niños. Tampoco va arriba,
hola. 1, 2, 3. Ahí, ahí va el hola. El hola presencial. Ya. Y ahora vas a formular. Está mal. La pizarra. Estoy medio mañoso con la pizarra, con manchitas, pero. Así que, ya, yo voy borrando. Entonces, estábamos. Ya, antes de empezar con el tema propio de lo que vamos a ver ahora, yo había empezado con curva, pero haciendo un pequeño recuento de lo que ha sido el curso hasta el momento, hemos visto como el... ¿Qué era el segundo tema? Tercera, uy, estoy mal, ya, tercera semana. Tercera semana. Entonces, al principio vimos qué es lo que son los campos escalares, qué son los campos vectoriales, que son funciones básicamente a valores en R o valores en Rn. Entonces tienen estos nombres básicamente por las aplicaciones. Campos escalares, campos vectoriales. Después de estos campos escalares vectoriales vimos cómo se representan típicamente, cómo uno los dibuja. ¿Sí? Y después vimos los operadores diferenciales. O sea, un poquito como el cálculo diferencial aplicado a campos escalares y campos vectoriales, donde no es solamente porque en cálculo en varias variables uno le da bastante importancia a una noción que se llama el diferencial de una función. Entonces, el diferencial de una función, en el caso de los campos escalares, el diferencial es el gradiente. Ahí como que no hay novedad, solamente que le ponemos este nombre especial, gradiente. Es decir, también lo han visto ustedes, me imagino, en el curso de cálculo en varias variables. Pero en el caso de campos vectoriales, que son funciones de R3 en R3, funciones de R3 en R3, entonces en ese caso no es el que vimos, los operadores diferenciales que vimos no son el diferencial de la función, que no sé, lo que uno ve son como las derivadas de cada una de las funciones componentes con respecto a cada una de las variables, que sería el diferencial, una especie de matriz de todas las derivadas parciales que uno puede armar ahí. Ese no es como el más interesante en lo que vamos a ver en este curso, sino que hay dos operadores, uno que se llama la divergencia y otro que se llama el rotor. Y cada uno va a tener algunas gracias muy simpáticas en relación con integración. De alguna manera lo que vamos a hacer es, no se va a ver tan clarito, pero lo que vamos a ver son como versiones para este tipo de campos de el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo que uno lo vio en una variable que dice que si para integrar una derivada es tomar la función y evaluarla como en los dos extremos, hacer la diferencia en los valores de los extremos. Eso es lo que uno conoce como teorema fundamental del cálculo. Pero hay versiones del teorema fundamental del cálculo para el caso de varias variables. Que lo que se ve en cálculo diferencial, perdón, en cálculo de variables, no se ve realmente un teorema fundamental del cálculo novedoso. Aquí vamos a ver tres versiones, diría quizás 4, que serían versiones como del teorema fundamental del cálculo, pero que ocupan estas derivadas. Cuando es como integrar una de estas derivadas va a dar algo así parecido como la diferencia de los valores en el borde, pero tenemos que entender bien esto porque para escribir estos teoremas necesitamos ir avanzando de a poco. Bueno, después con los operadores vimos las coordenadas curvilíneas. Estas coordenadas curvilíneas ahí ya les había contado aquí en la sala que se trata de usar otro sistema de coordenadas, ejemplos típicos, coordenadas esféricas, coordenadas. Y en esas otras coordenadas aprender a calcular todas estas cosas sin tener que devolverse a las cartesianas, sino que directamente trabajar las hemisféricas, directamente calcular el rotor en cilíndrica. Y en los casos en los que los campos escalares vectoriales
tengan expresiones que se adapten, o sean muy sencillas en estas coordenadas, eso va a ser muy práctico, porque va a simplificar mucho los cálculos. O sea, la idea de usar coordenadas curvilíneas no es aprender a hacer cosas complicadas. Se ve como complicado, quizás. Sino que cuando el campo se adapte muy bien, porque tiene algún tipo de simetría, simetría esférica, las expresiones de esos campos son muy sencillas ahí. Entonces nos gustaría poder aprovechar esa simplicidad de la expresión en los cálculos que hay que hacer sobre ello. Y si lo hacemos en coordenadas cartesianas, no se ve la simplicidad. Entonces, por eso es que es importante. Pero solamente para eso, no hay como un concepto profundo, sino que es solamente simplificarnos el cálculo, la escritura de estas cosas. Y bueno, y después de eso, entonces, habíamos empezado a ver el tema de las curvas. El tema de las curvas yo sé que a lo mejor está un poquito dejado de lado en muchos cursos donde deberían habernos visto. Entonces, ya dijimos que para nosotros las curvas, ¿qué es lo que era una curva? Así, claro. Todas esas cosas. Ya, pero o sea, la primera idea que surgió en torno a las curvas es que son conjuntos que tienen dimensión 1, donde dimensión 1 estaría para las curvas, cosas de dimensión 2 son lo que uno llama la superficie, y dimensión 3 serían los volúmenes, para ponerlo así bien concreto. Entonces, y esa dimensión está asociada con las cantidades de coordenadas que nosotros necesitamos para movernos en ese espacio. El espacio de una curva requiere de una coordenada. Y eso queda muy clarito cuando uno dice que una curva se describe con una representación paramétrica. Entonces, curva representada paramétricamente, entonces, esa es una letra que me gusta usar para altura. Esa es la letra gamma minúscula, la gamma mayúscula, a ver para qué. Esa es la gamma mayúscula y esta es la gamma minúscula. Como que el alfabeto usual empieza a quedar corto cuando uno quiere empezar a poner nombres de letras a tanta cosa. Entonces, hay que empezar a conocer todas las letras del alfabeto griego. Solamente para eso. Bueno, y esto es en general vamos a pensar que va de un intervalo. La representación paramétrica, ese intervalo es lo que dice dónde se va a mover mi coordenada con respecto a la cual voy a estar moviéndome en la curva, y a valores en Rn. Y Rn ya no hay que asustarse, el n no es n cualquier cosa, sino que en este curso n vale 2 o 3. O sea, son curvas en el plano, curvas en el espacio. N igual 2 o 3. No. Y bueno, ya habíamos, no lo voy a repetir, pero para las curvas estaban las curvas simples. La idea de una curva simple es una curva porque una curva podría repetir puntos. Y repetir puntos significa que, por ejemplo, voy aquí con una curva, me devuelvo por la misma curva y después sigo. Entonces hay una zona aquí que está como recorrida más de una vez. Entonces yo no quiero, o sea, las curvas simples no hacen eso. Las curvas simples uno pasa una vez por cada uno de los puntos de la curva. Ahora hay curvas así que podrían cruzarse y este punto estaría repetido 2 veces. Entonces ese tampoco sería una curva simple, pero esto no es tan grave, pero esto sí, o sea que la curva llegue aquí, o un círculo. Un círculo sería curva simple
cuando yo lo recorro una vez. Pero si doy dos vueltas en un círculo ya deja de ser simple. Entonces, ese es el concepto de curva simple. Y matemáticamente decíamos que la curva es simple si es que gamma es inyectiva. ¿Ah? Inyectiva. O sea, que a dos coordenadas distintas le corresponden puntos distintos, no el mismo punto de nuevo. Y después había el concepto cerrada, que es la curva que parte y termina en el mismo punto. O sea, se hace una especie de ciclo, como los círculos. Pero de ser círculos. Cualquier forma de curva que llegue hasta el punto de partida se llama cerrada, y además están las cerradas simples, donde la misma cosa son cerradas y simples, salvo que el punto inicial y el punto final le damos permiso para ser repetidos, porque si no, no va a ser cerrada. Vamos a poner aquí la hora. Ahí está. Ahí, perfecto. ¿Ya? Y había un concepto más, hay un concepto más. Había un concepto más y era el concepto de regular. Porque una cosa que necesitamos para que los cálculos se puedan hacer es que las curvas, por lo menos desde el punto de vista como función, sean funciones derivables. ¿Qué es lo que permite la derivada de la curva? O sea, la derivada de esta función lo que permite es geométricamente encontrarse con la dirección tangente, como el vector de velocidad. O sea, la derivada de esto, si ustedes piensan esto como una trayectoria, la curva es como una trayectoria, en la variable, para verla así como más concretamente, uno puede imaginar que esta variable representa el tiempo. Entonces, ¿dónde está la posición en cada instante del tiempo? Entonces, cuando uno deriva esto, sería el vector velocidad, que es tangente a la trayectoria. Entonces, dijimos que regular tenía que ver con que sea derivable, pero más que derivable, que tuviera vector tangente. O sea, que tuviera una recta, o sea, que una recta tangente. Entonces, para tener recta tangente, misteriosa, o digamos, curiosamente, no basta con que sea derivable, que uno como que suele... Está confundido, ¿no? Dice, bueno, si es derivable tiene vector tangente. No. No tiene. Para que sea regular, tiene que ser gamma prima de t. Existe y es no nulo. ¿Ya? Ahora, en el caso de las funciones, porque uno dice, bueno, pero si en el caso de las funciones, si son derivables, tienen recta tangente, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que nos han vendido desde los primeros cursos. Y basta que tenga derivada de la función para que esté definida la recta tangente. Entonces, ¿y qué es lo que... ¿Dónde choca esto? Voy a poner aquí caso de un gráfico. Caso de un gráfico. Si tengo una función f de AB en R, el gráfico de la función, vamos aquí, el gráfico de la función, aquí tengo A, aquí tengo B, y aquí está el gráfico de la función, es como una perfecta realización de una curva. Entonces, ¿qué es esto que me están diciendo? Que si el gamma prima existe y es no nulo, es regular y se puede encontrar. Lo que pasa es que esta curva, ¿cuál sería una representación paramétrica del gráfico de la función? ¿Cuál sería una representación paramétrica así que la tenemos ahí a la mano? Ajá. O sea, un gamma y vaya de AB en R2, porque el gráfico de la función es algo de R2, a T, ¿qué es lo que le hace corresponder? ¿Cuál sería el
¿Perdón? Coseno de algo, ¿por qué dice coseno de algo? Ah, porque parecía. No, pero aquí fue porque el lápiz ahí agarró. Ahí. O sea, lo que sabemos es que esta es la función f nomás, el gráfico de la función f. Entonces, frente a un punto x, este punto, ¿qué coordenadas tiene? Ya, pero, ya, x, y, pero ¿cuánto vale y? F de x. Así que si el parámetro se mueve a B, esta es la representación paramétrica de esa curva. ¿Ya? La curva sería la que acá T le hace responder T, F de T, o X, F de X, depende de cómo quieran llamar el parámetro. O le llamamos. Una pregunta. Dime. En el caso de 3 dimensiones, se tendría que también evaluar la otra coordenada. Por ejemplo, si fuera X. Pero es que, claro, en el caso de dos variables, el gráfico de la función pasa a ser una superficie. Entonces eso lo vamos a ver después, pero claro, necesitas otra coordenada. ¿Ah? En el caso de funciones de a valores reales a valores reales, el gráfico es efectivamente una curva, pero la parametrización del gráfico no es f. La parametrización del gráfico es, si quieres, x f de x o t f de t. ¿Y cuánto es gamma prima? Gamma prima de t. La derivada de esto se calcula derivando en una curva. Para derivar la curva, la parametrización se deriva cada una de las componentes. Entonces, al derivar aquí t, queda 1. Y f prima. Entonces, resulta que aunque f' se anule, aunque la derivada de f se anule, el gamma prima nunca se va a anular, porque tiene una primera componente constante igual a 1. Entonces, eso es la razón por la cual los gráficos de funciones derivables son curvas regulares. ¿Ah? Y no hay una contradicción entre esto que nos estamos poniendo aquí, que exista la derivancia no nula con esta cosa de que tenga recta tangente. No, está bien. Lo que pasa es que en el caso de un gráfico tenemos esta cosa ahí. Entonces, ¿sí? Vamos aquí. Por si acaso, a los que están online, YouTube no lo pude o no intenté, de hecho, siquiera hacerlo funcionar, pero vamos a ir haciendo funcionar de poquito algunas cosas. El jueves yo creo voy a intentar lanzar. Oh, terrible. Estaba como cambiando de sala, ¿qué es lo que me pasó? Grabar. Voy a tener un repaso. Ah, ¿estoy grabando? No, creo. Ah, dice grabando. Me asusté. Ya. Yo no hiciera, pero bueno, pues sí dije, no sé. Es que lo había puesto a grabar en la otra y después aquí como nos cambiaron la sala, ahí me compliqué. Ya. Ya, estamos grabando. No hay problema. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Ejemplos. Bueno, aquí ya tenemos un ejemplo que tenemos que todos los gráficos de funciones definen curvas en R2. Así que tenemos la curva de las funciones de seno y coseno, de la exponencial, el logaritmo y todas las funciones que se le ocurran con este truquillo de tomar la función como la coordenada y de la curva y la variable x como la coordenada x de la curva. ¿Ya? Ejemplos, bueno, el típico círculo. Bueno, si uno quiere hacer un círculo en R3, necesita 3 coordenadas, pero el círculo como curva es una curva que es plana, o sea que vive en un plano, el círculo vive en un plano. Así que
los círculos, si es que son paralelos a alguno de los planos, al plano XY, o al plano XZ, o al plano YZ, van a tener esas dos coordenadas y la otra coordenada va a quedar como constante. Ahora, si un círculo que vive en un plano oblicuo, ahí hay que afirmarse ahí para tratar de armar bien la paralelización, ¿no? Pero el típico círculo sería este acá, gamma de t igual R coseno t, R seno t, y pongámosle aquí H. O sea, es un círculo que está en un plano paralelo al plano XY, el plano horizontal, pero que está a altura H. O sea, si hiciéramos... Ahí está mi sistema de coordenadas. Voy a dibujar acá en H. Este es el plano que está a altura H. Y el círculo entonces viviría en este plano. Sería una cosa como horrible, pero se entiende. Ahí está. Ahí. Ya. Ahora, este R es el radio del círculo. Bueno, esto sale directamente de la trigonometría tal como uno la estudió al principio. O sea, el círculo trigonométrico tiene los puntos del círculo trigonométrico, tienen coordenadas coseno t, seno t. Al multiplicar por R, el círculo lo agrandamos a radio R, y al ponerle coordenada H, lo que estoy haciendo es levantarlo hasta ese plano. Ahora, esa es una curva, para que sea simple. Bueno, esa sería una curva cerrada simple. Entonces, permito que el parámetro t, o el ángulo, si quieren, recorra solamente entre 0 y 2π. Si sigue más allá de 2π, empiezo a repetir la misma figura, pasando más veces por los mismos puntos. Y el gamma prima, que sería la derivada, bueno, eso sería derivar acá. Aquí está el borde, a ver. Vamos a... Gamma prima de t sería menos R seno t, la derivada de esto. La derivada aquí debe haber seno coseno, así que es R coseno t. Y H, su derivada es 0. La norma, o sea, obviamente, si uno calcula la norma de gamma de la derivada, uno se puede dar cuenta fácilmente si es que se anula o no se anula. Está grande, ya. Estaban diciendo ahí, integrante. Entonces, si es que la norma de la derivada es distinto a 0, es mayor o chico que 0, entonces estamos bien, sería regular. Y la norma de esto sería esto al cuadrado más esto al cuadrado, raíz de eso. No lo voy a ver. A ver, mentalmente, ¿cuánto es esto al cuadrado? R cuadrado, seno cuadrado. R cuadrado con seno cuadrado, al sumar. R cuadrado que es el factor de seno cuadrado más coseno cuadrado. Y seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1, así que. Y raíz de R cuadrado, R. Así que eso es distinto a 0, regular. Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué estamos sacando la norma y no como al tiro no se ve que es 0 la derivada? Porque para que practiquemos normas, no. Lo que pasa es que con la norma uno va más a la segura, porque aquí uno dice, pero esto no se anula. Esto se anula. Seno de t se anula en 0, por ejemplo. Claro. Sí. Pero el coseno en 0 vale 1. Ya, entonces en 0. O sea, uno puede hacerlo también, es válido. O sea, puede decir, este vector como vector nunca se anula. Significa que nunca son 0 simultáneamente las tres coordenadas. Esta C hasta este C, pero otros dos entonces. Entonces te ahorras un poquito hacer ese análisis de cuando esto se anula, esta no, esta sí, esta se anula, esta es distinto a 0, no sé. Aquí te quiero al tiro que la norma es distinta a 0. Pero no es obligación. ¿No? Ahora, igual esa norma la vamos a necesitar. Vamos a ver. Bueno, por ejemplo, diría
Ah, ¿Me escucha? ¿sí? Dime. ¿Le puedo hacer una consulta de la curva de un gráfico que hizo a la izquierda al inicio? ¿Esa? Eso mismo. Sí. Al principio escribió F, que va de dominio A como B hacia los reales. Ah, Después, abajito, al escribir gamma, escribió la función, bueno, gamma, y después la escribió en base de F. Entonces, no cacho cómo eso. Porque está la función gamma y está la función F. ¿Cómo se relacionan? la función f es la función de primer año, ¿ah? Ujú. Desde una variable a valores reales. Entonces, eso no es una curva, pero las funciones, se habla del gráfico de la función. ¿Qué es lo que es el gráfico de la función? Es un subconjunto de los puntos del plano que tienen coordenadas x, f de x, o sea, lo que uno dibuja ahí. Y este grafiquito es lo que uno diría, esto es una curva. Ahora, ¿cómo hago para moverme, para ir recorriendo esta curva? Porque esta curva tiene dos coordenadas. Son puntos del R2. No los valores de f son valores reales, no son puntos del plano. Son números reales. La función da valores reales. La curva tiene que ir a donde vive la curva, en R2 o en R3. Esta tendría que tener valor en R2. Entonces, ¿cuál es el punto de la curva? Entonces, la coordenada X, la primera coordenada es X, y la segunda es f de X. Así que X, f de X, ese par es el que me permite describir la curva gráfico de f. Entonces, por eso digo que la curva, si quieres no le pones X, no le pones T, le pones X, es que, pero los nombres que le ponen a las variables son realmente solamente un apoyo mental, pero no dice nada de la función. Se puede poner X, X, X. ¿Ah? Y aquí le puedo poner Es X. que creo que lo que pasa es que ahí la función se llama gamma, pero está hablada en x, f, en vez de x, gamma. Creo que eso se refiere el compañero. Ya, lo que pasa es que ya, X le hace corresponder gamma de X. Y gamma de X tiene una función en R2. Tiene dos componentes. Y la segunda componente es F y la primera es X. Entonces quiere gamma 1 de X es X, gamma 2 de X es F de X. ¿Sí? O sea, en una nomenclatura, ¿no? Ah, ya. Eso era. Gracias. Muchas gracias, profe. Se captó súper. Ya, bueno. ¿No? Ojalá no se enrede mucho en esos detalles, porque esas son las partes sencillas. Ya vienen las partes más complicadas. Pero, ya, entonces, este es un caso en el cual no es una función, sino que directamente, y usualmente uno hace eso, directamente uno parte con una curvita. Entonces, hay ciertas curvas que yo espero que si es que tienen que trabajarlas y parametrizarlas, no se pongan ahí como, ay, esto cómo lo hago. O sea, hay ciertas curvas que son como súper conocidas y que tienen parametrizaciones, ¿qué vamos a decir? Que no requieren mayor búsqueda, ¿no? El segundo ejemplo que quería, que es importante que lo conozcan, es gamma igual segmento de recta, entre A y B. Pongamos aquí en R3, ¿eh? Pero puede ser en R3 como puede ser en R2. O sea, ¿qué es lo que me estoy refiriendo? Tengo aquí hay un punto que llamo A, y aquí hay un punto que llamo B, y ese campo. Entonces, ¿cómo parametrizo el segmento de recta que va entre dos puntos? Pues, por ejemplo, cuando tengamos que trabajar con el borde de un cuadrado, con un triángulo, van a aparecer este tipo de curvas ahí. O sea, el borde de un cuadrado van a ser 4 segmentos de recta, el borde de un triángulo 3 segmentos de recta. Entonces, si sabemos parametrizar segmentos de recta, ya sabríamos qué hacer en esos casos. Entonces, hay muchas maneras, ¿no? La que les voy a dar aquí no es la única o la obligatoria, pero
la forma obvia, entonces digamos se puede parametrizar, o sea, representar con una función a valores en R3 como gamma de t igual a más t veces b menos a. Esa no debería requerir más de 3 neuronas ahí que uno las ocupa ahí para escribir esto, y con esto ya estamos listos. Y el t uno dice, bueno, y el t se mueve entre 0 y 1. A ver, revisemos. ¿Qué pasa en t igual 0? Uno dice gamma de 0. ¿Ah? ¿Y qué pasa en t igual a 1? Estos son elementos de recreo, entre el área entre el componente, el b, entonces las diferencias son las diferencias de los componentes, no hay ninguna cosa misteriosa ahí. ¿Ah? ¿Qué pasa en 1? A más una vez b menos a, los a se cancelan, claro, y queda b. Gamma de 1 igual b. O sea, aquí estaría gamma de 0 y gamma de 1 estaríamos ahí. ¿No? ¿Y cómo son? Paramétricamente son ecuaciones de primer grado de la variable. O sea, son cosas que varían con una variable a la potencia 1. Son lineales. Y ese es un punto que se va moviendo en la recta desde aquí hasta allá. Incluso si uno calcula la derivada de esto, bueno, eso es una constante. Si quieren lo hacen aquí directamente, yo lo hago directamente. O sea, cuando deriva de esto, queda estos son constantes, la derivada con respecto a t de t es 1, así que queda b menos a. Que es lo que usualmente uno llama el vector AB. ¿Ah? B menos A es ese vector. El vector que va de A hasta B. Ese vector. Y ese es distinto de 0. Y ahí gamma prima es constante, así que hay que ver si esa constante no es 0, que es un vector. Sí A distinto de B, claro. Si quiero hacer un vector, una curva que va del punto A al punto A, bueno, ahí se complica la cosa, eso no. Es un punto, ya deja de ser un curva. Tiene dimensión 0. Pero si es realmente entre dos puntos distintos, lo puedo parametrizar y llego a eso. Bueno, creo que en clase auxiliar hicieron algo de una curva, ¿no? La famosa cicloide. Profe, Sí, dime. no entiendo el por qué la derivada tiene que ser distinta de 0. Como, no entiendo cuál sería la diferencia entre una curva como sin pendiente y una curva como con pendiente. O sea, hay una línea con pendiente, es como lo mismo, solo que una está inclinada. Mira, el derivada distinto 0, o sea, cuando la derivada se anula, no es garantía de que ocurren problemas. O sea, una curva podría tener una derivada 0 en algún punto y no pasa nada grave. Pero si queremos asegurarnos de que no pase nada grave, tenemos que tener derivada distinta 0. O sea, lo que pasa que, mira, vamos a ver aquí. El vector tangente. En gamma de t es gamma prima de t. ¿Ya? O sea, la derivada nos da un vector tangente a la curva. Pero, ¿qué pasa si es que gamma prima es 0? ¿Nos da realmente gamma prima una dirección tangente? No. No, porque si se anula, como que ahí la derivada no nos da información. Cuando no es 0, esa derivada nos dice, sí, ahí
Entonces, lo que puede pasar es que una curva tenga una forma así, donde aquí tiene vector tangente, aquí tiene vector tangente, pero acá hay una punta, si quieren, una esquina. Entonces, aquí no regular. O sea, a pesar de que podría tener derivada, Entonces, hay un ejemplo muy simple. Bueno, la cicloide creo que, no sé si lo alcanzaron a ver, pero la cicloide tiene estos problemas. Pero hay una curva más simple que esa, que es NR2. Ejemplo, NR2. Si toman la función gamma de t, definida como t cuadrado, t cubo, es difícil imaginarse una función que tenga más regularidad que esto. O sea, t cuadrado es una función súper derivable, un polinomio, t cubo también súper derivable. Pero, el gráfico de esta función, en cero, ya, gamma prima, sería 2t y 3t cuadrado. Así que la derivada se anula en cero. Cuando optamos con t positivo, si t es positivo, en tiempo, si quieren, los tiempos positivos, si lo vemos como tiempo, en tiempo positivo, este positivo, positivo. Así que en t positivo la función viene acá. La curva viene acá. Cuando t es negativo, t cuadrado sigue siendo positivo, o sea, la primera coordenada es positiva, pero t cubo es negativo, o sea, vive acá. Entonces, la función, bueno, el cero aquí pasa por cero. Entonces, pasa de esta zona con t positivo a esta zona con t negativo. Y en t mayor que cero, si se fijan, o sea, si es que llaman x a la coordenada, a la primera coordenada, x igual t cuadrado, eso es equivalente, cuando t es positivo, eso es equivalente a que t vale raíz de x. Y cuando y vale t cubo, la segunda coordenada, eso es equivalente a que igual, voy a dejarlo todo en términos de x para verlo como función de x. Sería raíz de x al cubo, o sea, x elevado a 3 medios. Ahora, ¿cómo se ve el gráfico? O sea, en este caso, en t positivo, es el gráfico de f de x igual x a la 3 medios. ¿Ah? Estos son los mismos puntos. ¿Y cuál es el gráfico de y igual x a la 3 medios? O sea, ¿cómo se ve? En realidad es una función potencia, y uno debiese saber que las funciones potencias tienen ciertas formas cuando el exponente es mayor que 1, y otra forma cuando el exponente es menor que 1, y cuando el exponente igual a 1 es una recta. Entonces, para el exponente igual a 1, acá. Para exponentes menor que 1, llegan así como la función raíz cuadrada. Y para mayor que 1, se forman como de parábola. Entonces, esta tiene una forma aquí. ¿Eh? Así sería la curva en la parte de los t positivos. Y para ver que... y esta es simétrica, o sea, uno cambia t por menos t, los valores, lo único que cambia es que le cambia el signo a esto. Si t lo cambia por menos t, cambia el signo a esto. Así que en los positivos y negativos la función hace la misma trayectoria, pero reflejándose aquí, así que es así. Esta curvita tiene ese gráfico. ¿Ya? Esta cosa aquí yo en la zona... ¿Se ve? Sí se alcanzó a ver. Ya. Ya. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se alcanza a ver aquí esto? Más o menos. ¿Poco? ¿Nada? ¿La casa? Más o menos, pero se ve un poco. Ya.
Bueno, pero la idea es que si es que tengo la curva en forma paramétrica y quiero ver si corresponde esa curva paramétrica al gráfico de una función, tengo que ver si es que puedo escribir la segunda coordenada en términos de la primera. Y eso es lo que yo despejé aquí, por lo menos para t positiva acá. Y aquí se ve que esta, a pesar de que tiene todas las derivadas que ustedes quieran, esta tiene infinitas derivadas, de hecho después de la segunda derivada son puro cero, y esto también, después de la tercera derivada son puro cero. Pero acá tiene esa esquinita, esa punta, se llaman cúspides, ¿ah? Lo que le ocurre ahí. Entonces, eso es lo que impide que ahí tenga vector tangente. Y eso ocurre justo ahí donde se anula la derivada. Entonces, eso es como una... Ya, vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Hasta las 9, son las 9:26, hasta las 9:30. Y hasta las 9:30. Siguiente. Aprovechen ahí, si tienen más dudas ahí, las van juntando, lo podemos ver ahí a la vuelta de la pausa. Y la idea después, vamos a integrar funciones en las curvas, que es otra cosa que deberían haber visto antes, pero pueden huir. Ya. Estamos. Escucha bien acá, ¿no? Sí. Porque hacía clase en sala. Con la mascarilla no se escucha menos que sin la mascarilla. Y además el micrófono está aquí, este es el micrófono. Así que, claro, si yo hablo para allá, se escucha más el micrófono. Un poquito de agua. Bien, vamos. Ustedes no fuman, ¿no? Además tengo al chico. Yo fumé hasta los... No debería fumar, ¿no? Porque lo fumemos hasta los 35. Lo más complicado es cuando llega el momento de tener hijos y el hijo o la hija le dice Topito, si sigues fumando ahí te puedes morir. Que claro, yo me siento un poquito responsable de estar. Además que el cigarrillo es el negocio de las tablas. Bueno, un poco. Fíjate, no. O sea, yo a los 35 años me fui a Francia a hacer doctorado. Cuando me fui a los 25 ya tenía dos críos, tenía como 6 y 9 años. Y antes dijimos ya, con mi señora dijimos, los dos fumamos. Vamos a dejar de fumar. Habíamos empezado a fumar como unas semanas antes de irnos a Francia. Y yo creo que llegamos a Francia y el otro día estaba fumando. Todos los medios, la cuestión y todo lo que hicimos. Estuvimos ahí como varios meses, como 3 meses, y a los 3 meses, ahí dijimos, ya, ahora en serio, vamos a ver. Ahí dejamos de fumar. Está bueno. ¿Cuántos años? No me atrevo. 30 años. O sea, ya no es como algo mucho de menos. De repente sueño que fumo, pero eso es que no hace la parte. No sé por qué, claro, sueña que está fumando. Pero no me dan ganas,
porque me acuerdo que al principio, los primeros 2 o 3 años, hay ciertas situaciones en las cuales uno dice, chuta, hay que por ahí con los amigos, en la noche, no sé. Sobre todo si es que no todos dejan de fumar. Más complicado. Pero después se pasa eso. ¿Quiénes fuman? ¿Quiénes fuman? ¿Nadie fuma? Claro, no. O sea, no fumo cigarro. Tú fumas besos electrónicos, ¿verdad? No, así, estamos en un... Ya. Como la salida Como la ya, estamos, como estamos ahí, estamos en 9:32. Ya. Sí, ahora estamos grabando, así que no podemos ir. Ya. Iba, espera, no va. Pues voy a venir para acá para que no me. Entonces, esto de acá es interesante, sobre todo, o sea, que la derivada no se anule, es particularmente interesante si queremos definir el vector tangente unitario. Ese va a ser como un vector más, porque el vector tangente, definido como una derivada de gamma, depende de cómo estamos representando a esta curva. O sea, si lo piensan en términos de que t es como el tiempo y dónde voy en la curva en cada instante, uno puede decir, puedo recorrer la misma curva rápido, o sea, en un intervalo de tiempo pequeñito, o la puedo recorrer en forma lenta. Entonces, haciendo el intervalo a b chico o más grande para recorrer la misma curva. O podría recorrer al principio lento y después más rápido, o rápido y después más lento. Ir variando la velocidad a la que voy recorriendo la curva. Y eso me daría distintos vectores tangentes. Ahora, distintos solamente en términos de su módulo, su norma. Si lo recorro rápido van a ser vectores grandotes, si lo recorro lento van a ser vectores chiquititos. Pero si yo normalizo ese vector tangente, voy a obtener una cosa que se llama el vector tangente unitario, y ese va a ser como característico de la curva y no va a depender de cómo estoy recorriendo la curva. O sea, qué parametrización en particular estoy usando para recorrerla, sino que tomo cualquiera, calculo su derivada y esa derivada del vector lo normalizo. Para normalizar tengo que dividir por la norma. Y si la curva es regular, la norma va a ser distinta de cero. Entonces ahí puedo normalizar. Entonces, vamos a esto, pausar. Entonces, para las curvas regulares puedo hacer eso. Observación. Si gamma es regular, t igual t con corrido igual gamma prima de t partido por norma de gamma prima de t es el vector tangente unitario y existe. O sea, no voy a tener problemas con las curvas regulares. O sea, para poder tener vector tangente unitario necesito que sea derivable, pero además que sea más que derivable, regular. Pero, bueno, además habíamos definido la vez anterior lo que eran las curvas regulares por trama, o sea, que era regular en este pedazo, regular en otro pedazo, o sea, que cada pedazo fuera regular. Entonces, en un cuadrado, por ejemplo,
No es regular, porque tiene tiritas, donde no va a ser, no tiene vector tangente. Pero cada uno de los lados del cuadrado sí es regular. Entonces, si es que solamente nos quedamos con curvas regulares, nos restringimos demasiado. Entonces todo se puede hacer en la medida que sean curvas que por pedacitos sean regulares. O sea, una especie de collage de curvas regulares. Podemos hacer los cálculos que vamos a ir viendo a continuación. Entonces, ahora, ya. Vamos a definir qué es lo que es la integral de primero de un campo escalar a lo largo de una curva. Entonces, integral de vamos a hacerlo como un escalar, ¿no? Cuando decimos un escalar, es como una forma así simplificada de decir un campo escalar, ¿no? ¿Cómo integrar un escalar sobre una curva? O no, regular. Ya. Entonces, primero, ¿cuál es la idea? Porque me interesa dos cosas. Pero que sepamos qué es lo que estamos tratando de calcular, de darle una expresión matemática. Y después, cómo hacer el cálculo. Entonces, si uno parte con la idea de las integrales de una variable, la integral de una función f de x, en este caso, f de r en r. ¿Ya? La típica integral en un intervalo. Entonces, tengo aquí mi función, acá, entre a y b. Ahora, no les voy a decir que esta es una curva, porque ahora esta es la función que quiero integrar en una curva. Ahora, ¿cuál va a ser la curva? ¿Cuál es la curva que uno ha utilizado típicamente acá? Es esto. Ese segmento recto. ¿Ah? Entonces, a lo largo de esta curva estoy integrando esta función. ¿Okay? Uno podría verlo así. ¿Ah? Como en esta curva integro esta función. Ahora, si quiero hacer esto mismo en R2, vamos a ir por paso. En R2. Entonces, imaginemos acá R2, Y, X, y la coordenada Z es la altura. Entonces, aquí una curvita. En este plano una curva. Gamma de T. Con T variando en un intervalo AB, una curva en R2. Y a cada punto de R2, o sea, y supongamos que hay un campo escalar que está definido en R2. O sea, en cada punto R2 puedo calcular phi de X. Campo escalar. Entonces, ese campo escalar lo voy a dibujar como, en la curva, que es donde me interesa, en la curva voy a dibujar como una altura o esto va a tener una altura que dependerá en qué punto estoy. O sea, aquí el campo es más chiquitito, aquí es más grande. Entonces, si ustedes comparan esto que estoy integrando acá con la curva y los valores del... ¿Qué idea se les ocurriría a ustedes como que podría ser la generalización de la integral en R al integral sobre una curva en R? ¿Qué rectángulo?
Claro. Lo que yo me imaginaría es que esa es una curva que está aquí en el piso. ¿Ah? Aquí en el piso hay una curvita que está de acá, y cada uno de los puntos de la curva hay una varilla de largo, de altura, igual al borde del campo. Entonces yo sé en cada punto si son varillas largas, varillas cortas, y si yo las junto todas estas varillas, ¿qué voy a formar? No queda muy bonito aquí, pero acá, acá. No sé si es que se imaginan qué sería eso. Pero físicamente. Sería como una murallita. Una murallita que no es una muralla con una base recta, sino que la base de la muralla va arriba de esta curva y la altura de la muralla es variable. Entonces, el equivalente de la integral en este segmento sería el área de esta murallita. ¿Sí? Y para calcular el área de esta murallita lo que necesitarían es, no sé, si ustedes empiezan a pensar como lo hicimos en el caso de las funciones a valores reales, uno tendría que calcular cómo dividir esto como en rectangulitos, que es lo que me estaban diciendo. Y esos rectangulitos serían como el largo de la base por las alturas. Entonces, la integral sobre gamma de phi. Y aquí usualmente vamos a usar dos notaciones. Voy a tratar de usar ese phi ds. ds, obviamente uno lo usa para lo que se llama la longitud de arco, la longitud de un arco de curva. ¿Ya? Es la longitud medida acá. Entonces, esto debería ser algo como lo siguiente. Como estas áreas de este rectangulito acá, este rectangulito acá. Ahora, ese rectangulito acá, la base tendría que, para que sea rectángulo, tendría que ser una base recta. Entonces, descompongo esto en rectangulito. ¿Ya? O sea, ahí imagínense el rectangulito. Acá. Y acá. Entonces, ¿cómo serían eso, las áreas de estos rectangulitos? Serían la altura. Entonces, voy a imaginar que este punto es gamma de T sub 0, ese punto es gamma de T sub 1, y tengo no sé, una partición, pero la partición la voy a hacer no en el plano, sino que la voy a hacer en el intervalo AB, donde vive el parámetro. Entonces voy a ir separando partición de AB, sería T sub 0, que sería A, que es menor que T sub 1, que es menor que T sub 2, que es menor que T sub N, que sería igual a B. Eso sería como mi partición, y eso va a ir generando estos puntitos, gamma de T0, gamma de 1, gamma de 2, aquí hasta acá sería gamma de TN. El último. Entonces, con eso, ¿cómo sería una forma de aproximar el área de cada uno de esos rectangulitos? Sería el largo de la base por la altura. Entonces, la altura yo diría que es algo así como F. Phi, calculado en algunos de estos dos puntos. Tú vas a iniciar, pues al final, tampoco lo mismo. Y eso sería entonces el gamma de T sub I. Phi evaluado en este punto. Esa es la altura. Y el largo, ¿cómo calcularía el largo de la base? Claro, es el segmento que va entre esos dos puntos, pero el largo sería como la norma es diferente, para que sea una longitud. Y no un punto. Entonces, voy a poner como la norma de gamma en
T sub i más 1 menos gamma en T sub i. Y esto, no sé, de igual 1 a esta n. Algo así. ¿Ya? En realidad, sí, no, en realidad está n, ¿ah? Sino que debe ser, porque como estoy tomando el siguiente menos el punto, el último es tn, no es tn más 1. Así que, si lo que se precisa aquí, habría que poner hasta ahí nomás, ¿no? Ah, y acá 0. Claro. T1 menos T0, T2 menos T1. Bueno, pero es un detalle. Entonces, esta cosa es una aproximación del área de ese muro. Ahora, si se fijan un poquito, que la curva sea en R2 o sea en R3, no me cambia mucho mi idea. O sea, si es que pasamos a R3 y la curva vive en R3, igual este es un número real, que sería como la base del rectángulo, y la altura, o sea, perdón, esa sería la altura, este número real, y la base sería la diferencia entre estas dos coordenadas. Hay puntos que son de R2 de R3, igual va a dar un largo segmento recto. Así que esto se adapta sin ningún cambio a curvas en R2 o curvas en R3. De hecho, curvas en RM, si tienen entretenerse a hacer cosas en dimensión 6, funcionan, ¿no? Ahora, para que esto quede bonito, o sea, para entenderlo y ver cómo calcularlo, uno dice, voy a multiplicar por delta T sub i y voy a dividir por delta T sub i. Multiplicar y dividir por delta, donde, ¿qué es lo que es el delta T sub i? Es T sub i más 1 menos T sub i. La diferencia entre los dos instantes, las dos coordenadas del parámetro. Los dos valores del parámetro. Aquí, este caso es más chico, pero. Entonces, lo que quiero es que esto se parezca a la suma de Riemann de algo. Si se parece a la suma de Riemann de algo, aquí, la suma de Riemann converge, cuando los deltas sub i se van a 0, converge a la integral de ese algo. Ese es el. Profe, Y es hacer toda la teoría de integración que no vamos a hacer ni suma superior ni inferior. Sí, dime. entiendo que eso sea R2 porque está X e Y, pero como que siento que no quedaría definida la altura en R2. O sea, como la altura de la murallita, por así decirlo. Como que no quedaría. O sea, lo que pasa es que en R2 está la curva y en la vertical están las varillitas. Claro, pero como que no estaría como definido. O sea, siento, porque en R2 está X e Y, y como que faltaría como una cuestión para arriba. Ah, bueno, sí, o sea, sí que ya aquí está la última. Ese. Bueno, Esa era mi duda, sí. pero en R, tú dices, quiero integrar una función a valores en R en intervalo a B. Y uno dice, en cada punto voy a tirar una altura que va a ser la función. Y ahí entonces dice, voy a poner aquí un eje Y y en cada punto voy a tener una altura y conecto esto y trato de ver qué es lo que sería el área. Ahora, si en vez de esto que está en R, lo hago en esta curva, ahora es una curva que vive en el plano, puedo hacer lo mismo y ponerle aquí como con alturas. Y ahí quedaría como un murito. Y digo, bueno, la generalización de esto sería algo que sea como el área de este murito. Que es lo que hice acá. O sea, puse aquí la curva en R2, estas varillitas a distintas alturas. Las alturas dependen de, se calculan con esta función, que es el campo escalar. El campo escalar da las alturas, o lo represento con las alturas. Y ahí armo mi murallita. Y veo entonces esa murallita, cuál sería la forma de expresar su área aproximada aquí, por el momento. ¿Ya? Ya. Sí, Entonces, entendí. bueno, Gracias. ya, borro esto. Y sigamos aquí con nuestras matemáticas aproximadas. Aquí va a quedar la suma
sobre I de phi de gamma en T sub I. Ahora, ¿a qué debería ser muy parecido la diferencia de los valores de gamma? Partimos los valores, la diferencia de los valores de los T. O si quieren, cuando el TI más 1 y cuando el delta TI tiende a 0, ¿a qué tiende eso? Esa es exactamente la derivada de gamma. Así que eso debería ser como gamma prima en T sub I. Por delta T sub I. Y ahí, bueno, ahí hice una serie de aproximaciones que desde el punto de vista matemático habría que justificar que esas aproximaciones funcionan bien. Entonces, no vamos a hacer eso. Solamente vamos a creerle a nuestra institución, decirle ya que esta cosa, en la medida que vamos tomando los delta t cada vez más chiquititos, esos rectángulos se van a aparecer o van a ir convirtiendo a la verdadera área de ese curito. Y eso va a ser nuestra definición de la integral de f con respecto a la longitud de arco de la curva. ¿Ah? Y eso resulta que, por estas aproximaciones, lo podemos ver así. Y esto sí es una suma de Riemann. O sea, son valores de una cierta función en T sub I por delta T sub I. Por lo tanto, uno diría esto, cuando los delta t tienden a 0, si lo voy haciendo cada vez más chiquitito, esto converge a una integral, que es la integral entre a y b, ¿de qué? De esto como función de t. De phi gamma de t, norma de gamma prima de t, de t. Y esa es como nuestra primera noción. No sé, ¿nunca había visto estas integrales antes? ¿Qué es? ¿Nunca la habían visto? De línea. Integral de línea. Con mecánica. En mecánica, ya. O sea, en los cursos de física, no en los cursos de matemática. Profe, consulta. Mira. Al poder tratarse de dos más variables, podría ser que se trate de una doble integral, una triple integral, en ese caso. No. No, siempre una, porque la variable es la que me permite recorrer la curva. Es una. Entonces todo se lleva como en el fondo de dimensión 1. Entonces, claro, estas integrales del campo escalar, a pesar de que el campo escalar tiene dos cosas, sobre una curva, la integral de ese campo sobre una curva, corresponde, si quieren, a una integral de una variable. Ahora, la función de una variable queda media rara ahí. Entonces, ahora como definición, la integral sobre gamma, ese lo de allá, de phi de s, se define o como con esta fórmula a, b. Entonces, esta va a ser nuestra definición. Gamma prima de t, de t. Eso lo vamos a tomar como definición. O sea, podríamos haber partido diciendo la integral de línea se define así, punto. Pero yo prefiero que veamos de dónde viene y cuál es la intuición que hay detrás. Y en estos minutos que quedan, veamos por lo menos veamos un ejemplo de cómo se hace esto con alguna cubita. Vamos a... Bueno, esto es más o menos general. Todas las integrales que vamos a ver en curvas, superficies, en volúmenes y todo eso, al final, cuando uno tiene que calcularlas, las reduce al cálculo de integrales de una variable. O a varias integrales de una variable. Las integrales dobles son como dos integrales en una variable. En una variable primero y después integrar en la otra variable. Entonces, como que el arte de la integración es el que vieron en el curso de cálculo diferencial integral. Ahí saben calcular la integral. Y lo que hay que ver ahora es cómo estas integrales en conjuntos más raros, curvas, superficie, los llevamos o los traducimos a un problema de, en el caso de calcularlas, a un problema de cálculos de integrales de una variable. Entonces, veamos como ejemplo. Gamma de t
conecta por recta A igual, ahí pongamos que 1, 0, 2 con B igual 2, 2, 2. Ajá. Y phi de x, si no queremos morir en el intento, porque no nos salga algo muy complicado, vamos a poner aquí algo que no sé. XY más Z. Ahí no, ¿no? Porque es un campo escalar, así que es una. Bueno, ya, ahí estamos. Entonces, cuando quieran, primera cosa cuando hay que calcular una de estas integrales es, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es la primera actividad o lo primero que hay que hacer? Pero antes del phi de gamma de t, Definir el dominio de integración. el gamma de t, o sea, primero tenemos que tener la curva, o sea, parametrizar la curva. O sea, aquí yo digo que esto va, no sé, ahí vamos. No es necesario ni siquiera hacer el dibujo, pero hagamos el dibujo. 1, 0, 2. O sea, aparte de. Aquí estaría el 1, 0, 2. Hasta el 2, 2, 2, que sería por acá. Ese sería gamma. Si lo queremos visualizar, porque de repente la visualización nos puede dar ideas y cosas importantes. En este caso yo creo que no nos da nada, pero. Ahí, ese, como la vista superior de este rectangulito. Ya. Entonces, yo diría que, ¿cómo se parametriza esto? A más T veces, bueno, no es obligatorio. Si les ocurre otra manera de hacerlo, fantástico, pero esta como que no tengo que pensarlo y funciona. Y T, el parámetro entre 0 y 1. ¿No? 0 y 1. Y esto sería A 1, 0, 2 más T veces B menos A. Entonces B menos A, 2 menos 1, 1, 2 menos 0, 2, 2 menos 2, 0. O sea, si juntan aquí 1 más T, ahí tengo la primera coordenada de gamma, 0 más 2T, la segunda, y la tercera es 2. Esa es gamma. Lo que voy a necesitar es gamma prima de T. Porque necesito la norma de gamma prima de T. Gamma prima de T es 1, 2, 0. Norma de gamma prima de T. Calculo la norma de esto. Como es constante, ahí es súper fácil, pero en general va a ser una función de T. Aquí esta constante vale esto más esto al cuadrado, 5 raíz. Y ahí tengo parte clara. Después, como dices ahí, tengo que ver qué pasa con phi en la curva. O sea, la composición de phi con gamma. Y voy a dejar aquí eso para que no lo tengan ahí anotadito. Entonces, phi en gamma de t. Entonces, lo que tengo que hacer es, o así que phi, gamma de t lo tengo acá. En 1 más t, 2t, 2. Entonces, gamma de t, perdón, phi es xy, el producto de estas dos, 2t por 1 más t, más z, más 2. Ahí tengo phi de gamma de t. Por lo tanto, con eso ya estoy listo, o sea, por lo menos para escribirlo. La integral sobre gamma de phi de S sería la integral entre el recorrido del parámetro 0,1, recorrido del parámetro 0,1, phi en gamma de t es 2t, 1 más t, más 2, por el
norma gamma prima, raíz de 5 de t. ¿Ya? Y bueno, y aquí estamos en la hora, así que les dejo ahí el placer de... Ahí ya tienen una integral, y una integral sencilla, ¿ah? O sea, integran esto con respecto a t, y queda un polinomio, así que no hay ningún problema. Entonces, la dificultad en general va a ser tomar ahí los elementos y saber qué es lo que hay que calcular, sin la primera vez. Y después, bueno, a ver, si nos sale algo muy complicado, usar las técnicas usuales de integración en una variable y llegar a un resultado. Así que el jueves seguimos con... Lo interesante no es esto no es mirar los cursos previos. Lo que vamos a ver el jueves, lo interesante es integrar campos vectoriales. Y ahí la noción de trabajo, que viene desde la física, es la que vamos a tratar de llevar a integrar. ¿Ok? Ya. Vamos. Es de 0 a 1, de integral de 0 a 1, sí. ¿Algún otro nudo por allá? Ya, estamos ahí, la hora entonces. Chao, profe, que le vaya bien. Ya, igual, también. Profe. Chao, profe, Entonces- muchas gracias. Que le vaya bien. Adiós, adiós. A ver. Ya, chao. ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? Chao. ¿Ahora?